vamos a iniciar lo que sería el ciclo C, o continuar el ciclo C. El evangelio que vamos a ver hoy es el Juan, del versículo 1 al 11. Pues después de haber leído una varias versiones, vamos a continuar versículo por versículo. Días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Si se fijan, aquí en este versículo yo subrayé la palabra de 3 días que celebraron unas bodas. En referencia a qué se lee en estos 3 días. Es importante que leamos nosotros los versículos el 1, el 29, el 35 y el 43. Al igual que en Génesis la creación fue hecha por Dios en 6 días y el séptimo lo descansó, aquí estas palabras de 3 días son importantes hacerlas como que un poco resaltadas para recordar y hacerla como casi igual de lo que sucedió en la creación, lo que va a suceder ahora en este tiempo, que sería la iniciación de la vida pública de Jesús, ¿sí? Entonces aquí va a comenzar en Jesús esa nueva creación. En Génesis nos habla de la primera creación, o sea, cuando Dios inició la vida. Ahora Jesús va a empezar una nueva creación y por eso hace hincapié a los días, el primero, el segundo, el tercero. Aquí después de 3 días más sucede esto de las bodas. Si tienen oportunidad, lean estos versículos también desde el mismo capítulo 29, 35, 43. Son acontecimientos importantes de ese seguimiento hasta llegar a ese momento que es el de las bodas. El versículo 2 nos dice: fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Una boda en el tiempo de Jesús, o sea, en la cultura judía, era un festejo muy grande, era un gozo, era alegría y pues duraba, como decimos nosotros en las bodas de rancho, una semana, ¿verdad? Entonces es importante hacer esta relación de lo que es la imagen de una boda, donde hay un banquete, está la alegría, hay muchas personas compartiendo los alimentos, el gozo de las personas que se unieron. Aquí lo que representa la boda para el evangelista San Juan es precisamente lo que sería la imagen del reino de Dios, ¿sí? Esa alianza entre Dios y nosotros, que seríamos su iglesia, o sea, Jesús, que es el esposo, y nosotros, que somos vendríamos a representar la esposa elegida por Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que es el pueblo es la iglesia. Entonces, aquí para el evangelista San Juan, la vida es como una fiesta continua. Así la debemos de ver, porque Dios así nos lo manifiesta a través de Jesús, ¿verdad? Porque esa es una relación que quiere tener Dios con nosotros, y es una relación de amor. La historia de la salvación, según el Antiguo y Nuevo Testamento, es una historia de amor, donde Jesús, que es nuestro Salvador de esta historia, da su vida por nosotros. Ese es el culmen del amor en él. Pasamos entonces al versículo. Dice: se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y le dice Jesús: ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Fíjense que aquí el personaje de María, si nosotros vemos en cuestión de personajes, porque ya vimos que el lugar pues fue un acontecimiento importante, que es una boda, ya sea no nos hace referencia que si era un lugar cerrado, en un lugar abierto, pero sí que era en Caná de Galilea, el lugar geográfico si no lo menciona. Y en cuanto a los personajes, al principio vimos que dice que fueron Jesús y sus discípulos invitados junto con su madre.
claro que tiene que haber un matrimonio, o sea, los esposos o los novios de esa boda, ¿verdad? Y todo el mundo, o sea, muchísima gente que está invitada. Entonces, aquí hay un cuestionamiento y una advertencia a la vez. La advertencia es de su madre, María, ¿verdad? Ella observó, ella fue invitada, esos novios, lo que debe de estar siempre presente en una boda es la alegría, el gozo. Entonces, el que haya faltado el vino, pues sería una preocupación, ¿verdad? Entonces ella toma muy en cuenta eso y le hace partícipe a su hijo, a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Porque aquí dice, ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Hay un cuestionamiento, ¿verdad? Y él dice, todavía no ha llegado mi hora. Y yo lo puse en negritos y así subrayado lo que es la palabra hora, mi hora. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que esa hora se refiere al momento más glorioso que sería en la crucifixión, ¿verdad? En la entrega, ese es el momento más grande del amor que Dios tiene para con nosotros los hombres. Haber entregado a su Hijo y que Él se sacrifique por salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, aquí la presencia de Jesús en esta boda es importante. Por algo sucedió, ¿verdad? Porque Él ahí nos está dando como este mensaje de que Cristo está bendiciendo a los matrimonios y que viven en la luz de su presencia, porque aquí está presente Jesús. Es importante que en nuestros matrimonios esté Cristo, ¿verdad? Y siempre estaremos bendecidos. Con respecto a la pregunta de Jesús, que qué tenemos que ver tú y yo, mujer, cuando ella le advierte que no hay vino, es importante nosotros también tomar en cuenta este momento de lo que va a ser, pero ahora lo hace en vida. Este momento glorioso que sucederá en la cruz, ahora lo está haciendo partícipe Jesús, precisamente para sus discípulos en especial. En el versículo dice, en el 5 dice su madre a los que servían, todo cuanto Él les diga, háganlo. Y quizá esta sea la única frase o partícipe o participación que tiene la Madre de Jesús que queda escrito, y solamente les dice que hagan lo que Él les va a decir. 6. Había allí 6 jarrones de piedra. También lo subrayé, lo que es la palabra piedra, y lo puse así como en más negrito para que lo distinguiéramos. Dice, había allí 6 jarrones de piedra destinados a la purificación. Esta purificación que tenían los judíos, cada una de las cuales podían contener unos 100 litros. Imaginémonos esa cantidad y ese tamaño de esos jarrones, y no de barro, de piedra. O sea, imagínense el peso de esos jarrones, ¿verdad? La capacidad que tienen. Esos jarrones van a representar precisamente la ley, una ley pesada, difícil de cumplir, así como el ejemplo de un jarrón de piedra. Imagínense el peso, es una cosa exagerada. Así era de exagerada la ley. Entonces, el contenido era el agua que era muy importante para los judíos, ¿verdad? Porque para todo tenían que estar purificándose en cada momento, se lavaban hasta los codos y eran bastante exagerados para eso. Entonces, aquí Jesús va a entrar en nuestras casas precisamente transfigurando nuestra vida de lo que es la rutina y los quehaceres, como va a transfigurar o va a transformar el agua que está contenida en esos jarrones de piedra. Entonces en el versículo 7 les dijo Jesús, llenen de agua los jarrones, y las llenaron hasta arriba. Pero aquí va a ser lo importante, lo que Él va a hacer. Nos dice, y les dice, saquen ahora y llévenselo al maestrasala, y lo llevaron. Este maestrasala, es un personaje como vendría siendo el jefe de los camareros nosotros ahorita en una fiesta, ¿verdad? O no sé qué de otra manera le podríamos,
el capitán, ¿verdad? Bueno, entonces dice, mas cuando gustó el maestresala el agua hecha vino, o sea que la probó, y no sabía de dónde era, pero sabía lo que servían, que habían sacado el agua, llama al esposo este hombre y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están ya bebidos pone el peor. Tú has reservado el vino bueno hasta ahora. Después, este que fue el principio de los milagros que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Todo este versículo 11 lo puse así en negritos precisamente porque es algo muy importante para nosotros. Dice, este que fue el principio de los milagros que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Recordemos que los discípulos van aprendiendo de todo lo que realiza Jesús, porque no leen su pensamiento, pero todas sus obras, todas sus acciones, es el ejemplo vivo de lo que Jesús quiere transmitir. Entonces, hablábamos precisamente de esa hora que mencionaba al principio, que ahora en este milagro, pues es el momento culminante, el momento glorioso que equivaldría a lo que va a ser en el momento de la cruz. Dice, usar el agua y transformarla en el mejor vino, pues fue una de las señales de la nueva alianza. Para el evangelista San Juan, que es el libro de los signos, ¿verdad? O también señales, o también obras, llamaríamos, o milagros, él nos hace referencia a 7, y este es el primero, el haber transformado el agua en vino. Entonces, ¿qué va a transformar en nuestras vidas? Pues muchas de las situaciones que estamos viviendo, así como los jarrones esos de piedra pueden estar vacíos y transformarlas y llenarlas de su gracia, ¿verdad? Y que ese trabajo que hacemos o esa obligación que hacemos, pues la convirtamos ahora en amor, o ese trabajo que estamos realizando rutinariamente lo hagamos para hacer la construcción de ese reino de Dios que Él quiere manifestar a través de un banquete de bodas, donde la alegría y el gozo es lo primero que debe existir en una situación o en una celebración como esa. Entonces nuestra vida también debe ser igual, llena de alegría y de gozo, porque Él está con nosotros. Entonces si lo hacemos partícipes, ¿verdad? Así como sucede en esta boda. Para hacer vamos a hacer algunas preguntas. ¿Quiénes aparecen como invitados principales? Jesús, sus discípulos, ¿verdad? También. ¿A qué fueron invitados? ¿A dónde iban? A una boda. Especialmente se hace referencia a un banquete de bodas. ¿Y qué sucedió en esta fiesta? Se acabó el vino. Se acabó el vino. Algo muy importante, pues si no hay vino, pues no hay alegría, ¿verdad? ¿Qué papel desempeñó María? O sea, ¿qué hizo María? Intercedió, le advirtió, observó, advirtió que pues se había acabado el vino, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué Jesús atendió la observación de su madre a pesar de que aún no había llegado su hora? ¿De qué está lleno? ¿De qué siempre está llena la Virgen María? ¿Llena de qué? Del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que está dentro de Jesús tienen esa comunicación. Entonces no desconoció lo que su madre le dijo, no solamente por ser su madre, sino porque también el Espíritu Santo le dio esa orden. ¿De qué fueron testigos los discípulos? De lo que hizo la transformación del agua en vino en esos jarrones, ¿verdad? ¿Quiénes formamos hoy la familia y los amigos de Jesús? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Somos los amigos de Jesús, somos su familia, porque ya está entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué alegre noticia estamos recibiendo? En el último versículo, acuérdense, dice que ahí manifestó precisamente su gloria, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la meditación.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año nuevo. Vamos a empezar con este segundo domingo ordinario del ciclo C y entonces estamos viendo que dentro del año litúrgico acabamos de terminar la parte que es Adviento y Navidad, y en esta vivencia del Adviento y de Navidad acabamos de vivir todas las fiestas, este Año Nuevo, la Sagrada Familia, el Día de la Virgen María, las Navidades. Y con toda esta parte, en la Epifanía del Señor, termina lo que es Adviento y Navidad, y empezamos en el año litúrgico este pedacito de tiempo ordinario antes de Cuaresma y Pascua, que es lo que estamos empezando a vivir ahorita. Por eso hoy es el segundo domingo ordinario. Y entonces acaba de empezar el año, y nosotros estamos junto con el año litúrgico empezando también el año en este tiempo ordinario. Empezamos un nuevo ciclo de vida. Nosotros, en este año 2013 que está comenzando, empezamos el nuevo ciclo de vida en el año litúrgico, y estamos viendo que en este evangelio de esta semana, para Jesús, las bodas de Caná también son un comienzo, el comienzo de los milagros, el comienzo de las obras y de las señales que Él tiene. Y entonces también junto con Jesús estamos comenzando un ciclo. ¿Por qué comienza un ciclo con Él? Porque a partir de las bodas de Caná, a partir de este acontecimiento, los discípulos y muchas otras personas empiezan a creer en Él porque ven este gran acontecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Es que Jesús empieza su vida pública prácticamente con este milagro de las bodas de Caná. Nosotros vemos que Jesús empieza siendo bautizado, y despuesitito de ser bautizado empieza a llamar a sus primeros discípulos, ahí ¿se acuerdan? En el lago de Galilea. Y estos primeros discípulos, ¿que quiénes eran? Pedro, Santiago, Juan, ¿quién más? Felipe. Estos primeros 4 discípulos ya andaban con Él, lo empezaban a seguir cuando Jesús tiene una boda a la que está invitado con su mamá, y entonces los discípulos lo acompañan, pero todavía lo están siguiendo porque creyeron en Él, algo vieron en Él, pero no le han visto nada diferente todavía, hasta este momento. Por eso a partir de ahora comienza también Jesús este nuevo ciclo, este ciclo de milagros, de curaciones, de sanaciones, de eventos, de todos esos acontecimientos que lo hacen dejar ver quién es, y por lo que los discípulos quedan apabullados a ver el milagro con que hace aquí en estas bodas, y empieza como a hacer más pública su vida y empieza a tener un nuevo auge y empieza a tener más discípulos que lo siguen y más gente que llama la atención y que está a la expectativa de qué va a ser, quién es, por qué hace estas cosas, cómo las hace, ¿no? Y en este evangelio nosotros nos vamos a centrar en la meditación de hoy en la coprotagonista. ¿Quién es la coprotagonista maravillosa de este evangelio? María, la Virgen María. ¿Por qué y cómo es coprotagonista? Bueno, ahorita ya vieron con Maribel, ella es observadora, está en una boda, y como todas nosotras, mujeres, somos observadoras y estamos viendo qué es lo que pasa. Y si la familia de la boda o la pareja que se está casando de alguna manera era cercana a ella, por algo era invitada, estás pendiente de los novios, estás pendiente de cómo está la fiesta, y de pronto se da cuenta de que ya no hay vino, y de que la familia está preocupada porque era importante para ellos que hubiera vino para compartir con los invitados. Y entonces aquí lo que nosotros vemos y lo que es bien importante es que ella como que se lo comenta a Jesús, ¿no? Pero en este comentario a Jesús de que, oye, fíjate que no tienen vino, no nada más es como el chisme de la boda, ¿no? No nada más es como el chismín de, oye, ¿ya viste lo que está pasando? Sino lo está animando a que haga algo a que empiece esta vida de servicio. Y entonces a mí me gusta mucho ver a la Virgen aquí, que es como la primera que se da cuenta, por un lado, de lo que está pasando en el entorno, y por otro lado también es la primera en animar a Jesús a que empiece a hacer esto, a que empiece a hacer algo. Y Jesús le contesta un poco indiferente, y sin embargo aquí pasa algo muy padre, o sea, ella nada más voltea y les dice, hagan lo que les diga. Y todo lo que hay de fondo en este comentario, ¿qué es? Primero, que ante la negativa, la aparente negativa de Jesús, como que ella sabe y tiene la confianza de que si ella lo pide, Él lo va a hacer, ¿verdad?
Y nosotros hasta el día de hoy sabemos que lo que la Virgen le pide a Jesús lo va a complacer, la va a complacer. Él va a complacer a su madre en todo lo que ella pida, ¿no? Y esta es la primera vez y la primera manifestación que nosotros tenemos de eso. Entonces, ella no se apachurra porque él dice que no, sino que tiene la plena confianza en que la va a complacer y va a ayudar. Eso por un lado. Y por otro lado, si Jesús como hijo, vamos a pensar como mamás, si él como hijo todavía no quería aventarse o involucrarse o empezar en esta misión tan importante que tenía como hijo de Dios, ¿quién es la que lo anima o lo obliga o lo empuja a hacerlo? Su mamá, su mamá. Y esto es muy padre porque está ella siempre detrás, ¿no? Jesús y la Virgen están conectados, están unidos, en buena parte son uno, y ella está detrás de él, impulsándolo, creyendo en él, sabiendo lo que él podía hacer, conociendo su potencial. Si en un momento dado él llegó a dudar, como en su parte humana, ella no. O sea, ella está segura de que él puede hacer eso y más. Y resulta que surge este milagro grande. Y entonces, bueno, ella sabe de lo que él es capaz. Pero además es como si ella también supiera que a partir de esta vida iba a dar un vuelco, porque esos discípulos que apenas lo están empezando a seguir van a ver este milagro y van a empezar a creer en él más. Y toda la gente que lo está viendo también. O sea, él a partir de este milagro causa un revuelco, porque se nota el milagro. Y entonces él empieza a tener esta vida diferente, esta vida pública. Y lo anima a que no deje para después lo que ya puede comenzar, lo que puede comenzar de una vez. Entonces, nosotros, si nos traemos esto, sabemos como madres también cuál es todo el potencial que tienen nuestros hijos. ¿Quién sería la primera persona que debe creer en el potencial de un niño? Sus padres, ¿no? Sus padres. Entonces la Virgen nos está dando este muy buen ejemplo en esta meditación que nosotros nos podemos traer a nuestra casa. Hay que creer, estar seguros en el potencial de nuestros hijos. ¿Quién va a tener más influencia en el sentir, en el corazón, en el pensamiento de un niño si no es una madre que lo apoya, que lo impulsa, que cree en él, que le da para adelante, que lo avienta, que le dice tú puedes, ¿sí o no? Somos nosotras. Y nosotras, mamás de niños especiales, somos las que debemos creer primero en que nuestros niños pueden hacer muchas cosas, porque si nosotros creemos en ellos y les hacemos sentir a ellos que son capaces de hacerlo, lo van a hacer. Y este es el mensaje de esta semana. Vamos a hacer lo que la Virgen está haciendo con Jesús, empujarlo, animarlo, hacer que logre su potencial, que empiece con esa capacidad. Nosotros también lo podemos hacer con nuestros niños. En estas Olimpiadas del 2012, a mí me llamó mucho la atención uno de los medallistas mexicanos de clavados, y ahorita me estoy acordando de ellos. ¿Sí los vieron los que echaron clavados en equipo, que eran de 2 en 2? ¿Supieron la historia de ellos o no? No. Uno de estos dos clavadistas tenía síndrome de déficit de atención y un poco de retraso. Y entonces, cuando era niño, le dijeron a los papás que el niño tenía esta incapacidad de poner atención y eso, y que nunca iba a ser bueno para la escuela, pero que además era un niño muy, muy inquieto y que muy probablemente iba a tener severos problemas de conducta, y que si los papás no hacían algo por él, podía tener después problemas de delincuencia si no le controlaban esa hiperactividad y esa conducta que tenía. Y entonces, ¿qué hicieron los papás de este chavo? Dijeron, ok, si nuestro hijo tiene déficit de atención, hiperactividad, vamos a canalizarlo positivamente y le vamos a hacer saber, le vamos a hacer sentir que él puede hacer muchas cosas con su potencial. Y entonces lo metieron a clases de natación, y entonces el niño un día se estrepó a un trampolín y en su hiperactividad sintió mucha felicidad de aventarse en el aire y caer en el agua, y lo volvió a hacer porque era un niño hiperactivo. Pero entonces los papás dijeron, clavados, y lo canalizaron positivamente para que toda esa energía él la manifestara a través de los mismos clavados, pero con una técnica, con un entrenador. Entonces lo cansaron en la alberca, lograron mantenerlo tranquilo porque toda esa energía la manifestaron por ahí. ¿Y qué pasó? Que el chavo es medallista olímpico y todo México le aplaudió.
Entonces, depende o no depende de que una mamá crea en su hijo o no. Y depende o no depende de que le haga sentir a él que con lo que tiene, eso es importante y con eso puede tener grandes logros, ¿sí o no? Sí. Entonces, a mí me quedó muy grabado porque, y no fue el único, la medallista de flecha con arco no veía, ¿no vieron al que ganó un chino, taiwanés o no sé de dónde era, que era como débil visual? ¿No lo vieron? El medalla de plata del lanzamiento de arco y flecha era débil visual, casi no veía. Y entonces medalla olímpica en puntería, ¿se puede o no se puede? O sea, a él alguien le hizo saber que podía, ¿verdad? Y muy probablemente sus padres lo apoyaron, porque detrás de un medallista olímpico está una mamá que lo llevó a todos los entrenamientos, que le cuidó la alimentación, que le cuidó la salud, que lo llevó y lo trajo y todo. Y yo creo que también habría que darle una medalla anexa a la mamá de cada uno de ellos, porque la verdad es que todos son chavos y esos chavos acaban de ser adolescentes y niños y era la mamá la que los llevaba y los traía, o el papá o la familia, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo, yo creo, de este evangelio maravilloso. La Virgen sabe cuál es el potencial de Jesús, lo anima, lo empuja para que empiece. ¿Y qué sucede? Sucede este primer milagro en unas bodas de Caná, en donde se convierte el agua en vino, y a partir de ahí empiezan muchas cosas. Empieza Jesús de una manera diferente a vivir su vida pública. Los discípulos creen en él, la gente lo ve, o sea, él empieza a tener todos estos milagros. Es el primero de una serie de milagros que hasta el día de hoy podemos ver, porque yo les aseguro que hoy va a haber muchos milagros en muchas personas. Entonces, Jesús ya nunca ha dejado de hacer milagros a partir de este día. Hasta hoy los va a seguir haciendo para siempre. Entonces, los vemos de muchas formas. Entonces, hay que echarle ganas. Nosotros también, a nuestros niños hay que ver sus potenciales, no hay que desanimarse, hay que acompañarlos, hay que creer en ellos, hay que animarlos, hay que hacerlos sentir importantes. Y entonces la tarea es, piensa en un logro o una meta que tu hijo especial pueda hacer y haz un plan para que lo logre con tu ayuda, en un plazo que se pongan los dos. Y vamos a luchar por tener pequeños triunfos que vayan dando su vida. Hay que creer en los milagros, hay que ver la imagen de la Virgen en este maravilloso evangelio de las bodas de Caná, porque ella es una coprotagonista muy importante y es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y seguimos entonces con... Ahora, ¿qué le vamos a decir al Señor? Tomamos una parte del Salmo 95 que escucharemos este domingo. Y vamos a decir, cantar las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familia de los pueblos, aclaman al Señor. Aclamar la gloria y el poder del Señor. Aclamar la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el árbol sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos que el Señor es Rey. Gracias, Jesús, porque nos invitas al banquete de cuerpo y sangre de la Eucaristía. Que esta comunión nos transforme en nuestra realidad para llenar la salvación y veneración. También comparto una oración precisamente para la intercesión de nuestra Madre Santísima. Esa la pueden hacer al final. Y por último veremos la acción. Que vamos primero a recordar que solo permaneciendo en Él mi vida dará mucho fruto, como dice Juan 15:5. Sin mí nada puedes hacer, pero ya unidos a Él, maravillas podemos realizar nosotros también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo con humildad que me ayude, pues necesito que nuestro Señor Jesucristo me llene de su gracia divina y transforme mi vida diaria, sus rutinas y sus quehaceres en gozo, alegría y esperanza. Y como Él, pues darlo mejor. Porque a veces nuestras tinajas están llenas de agua así insípida, monótona, de la rutina. O
sea, hay que hacer una transformación, como dejándonos tocar por nuestro Señor y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hace la acción. ¿A qué me compromete el texto? A recordar, por ejemplo, el versículo 3, que dice, se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Ahí esa intervención, esa advertencia, esa observación es importante que nosotros también la recordamos. ¿En qué me asemejo a María? O sea, también estoy observando lo que sucede a mi alrededor, en mi familia, advierto las situaciones que causan dificultad. ¿En qué me puedo asemejar? Pues ser motivadora, aconsejar, ayudar a mis hijos, a mi familia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿me preocupo o me ocupo de los demás? Una cosa es preocuparme pero no hacer nada, y otra vez ocuparme, observo y tomo resoluciones y hago acciones. ¿Qué hago para que mis hermanos conozcan y confíen en el Señor? Pues nada más veo pasar las palabras en el Evangelio, o ya sea en la presentación que me pusieron o en la Biblia que me dieron para que leyera, o si realmente estoy haciendo partícipe de lo que yo aprendo, de lo que yo conozco del Señor, a mis familiares, a mis amigos, en mi trabajo, en mi casa, con mis vecinos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago para renovarme como catequista? Vengo a la formación, voy a las horas santas, asisto a misa, comparto, confío, realizo acciones, o nada más me espero a venir el día que me corresponde. O sea, ¿estoy mejorando o estoy igual? Cada quien debemos cuestionarnos, ¿verdad? Este es un inicio de año, podemos hacer cambios. Pues como madres, así como María, tenemos un compromiso primero con nuestra familia, que es la primera iglesia, la iglesia doméstica, y luego con los demás, para que no nos digan herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Bueno, confirmemos